buenos días. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación. Quisiera presentar a quienes me acompañan en esta mesa. Está el secretario general del PRD, el diputado Alejandro Sánchez Camacho, y varios dirigentes estatales del estado de Guerrero, del Partido de la Revolución Democrática, y también un colaborador de nuestro compañero Javier Evaristo Bautista. Cabe señalar que Javier Evaristo Bautista tuvo un triunfo arrollador el día 7 de septiembre en las elecciones internas del partido y se perfilaba como virtual candidato a la alcaldía de Azoyú en Guerrero, que es un dirigente o fue un dirigente muy trabajador, muy honesto, y nos indigna mucho la manera en cual fue arteramente asesinado. Están aquí los compañeros para hacer esta denuncia y quisiera darle la bienvenida a Félix Moreno Peralta, Lluvia Flores Sonduc, Blanca Camacho de la Cruz, Miguel Flores Morales, Fernando Xochigua, Magdalena Vázquez y Leonor Ortiz, que son dirigentes del PRD en el estado de Guerrero. ¿Quieres iniciar tú o damos lectura o tú la das? Sí, lectura. Bien, nos piden hacer una lectura de algo que ayer consensamos, que dice así: reprobamos de manera rotunda el asesinato de nuestro compañero de partido y de expresión política en el estado de Guerrero, Javier Evaristo Bautista, quien fue ultimado a balazos como a las 9:30 de la noche el día 17 de septiembre de 2014, en el primer cuadro de la ciudad de Ometepec, Guerrero, cuando se dirigía a su domicilio después de salir de trabajar del Banco Santander, sucursal Ometepec, donde se desempeñaba como gerente. Este hecho lamentable lo condenamos de manera enérgica, ya que no puede admitirse en estos tiempos que se estén dando estos hechos que enlutecen el quehacer político de nuestro país y en particular en el estado de Guerrero. El 17 de septiembre de 2014, mentes oscuras y perversas le quitaron la vida a nuestro compañero Javier Evaristo Bautista, cortándole también el futuro y la esperanza de miles de ciudadanos de Azoyú, quienes veían en él a una persona idónea para encabezar la candidatura del PRD en las próximas elecciones constitucionales del 2015. Javier Evaristo Bautista en 2011 se movilizó para conseguir la candidatura del PRD en su natal Azoyú. Después de un accidentado proceso de selección de candidatos, logró la candidatura y participó en la contienda de 2012 y contendió por la presidencia del municipio de Azoyú por el PRD. Durante la campaña se vieron hechos de intimidación, amenazas y un intento de secuestro que sufrió por gente del entonces candidato del PRI a la presidencia municipal de Azoyú. Cuando él resultó como electo y nuestro compañero quedó en segundo lugar, ¿verdad? En aquel tiempo. En la elección pasada del 7 de septiembre, la planilla de IDN de consejeros en Azoyú arrasó al 2-1 a su más cercano competidor en el municipio de Azoyú, que lo colocaba como el virtual candidato del PRD a la presidencia municipal y asimismo se vislumbraba como el virtual ganador de las elecciones constitucionales en ese municipio, por lo que exigimos al gobernador del estado, al procurador del estado y a las autoridades federales para que de inmediato se dé con los autores materiales e intelectuales de este lamentable crimen, en virtud de que a la fecha no hay resultados contundentes de este asunto y no puede seguir engrosando las estadísticas de la impunidad. Exigimos resultados porque Javier no tenía ningún problema con nadie, solamente se dedicaba a la política y a su trabajo en el Banco Santander, por lo que presumimos que su asesinato es de carácter político. Aquí está uno de sus colaboradores, inclusive el compañero Miguel Flores Morales, que trabajaba con él. Bueno, este es el tema de nuestro compañero Javier Evaristo Bautista y no podemos dejar de señalar
que en este momento lo más urgente también es la investigación del asesinato de nuestro compañero y que aparezcan con vida los jóvenes que fueron desaparecidos y que son estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. También resulta evidenciador que, según los datos del INEGI, el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto hubo 131.950 secuestros, 24% más en un solo año, y Guerrero es uno de los estados más afectados por el delito de secuestro. El combate a la inseguridad y al crimen organizado es corresponsabilidad de los 3 niveles de gobierno, más aún si hay presencia del narcotráfico. Requerimos y demandamos que se investigue al alcalde de Iguala Guerrero. No basta con que pida licencia por unos días, él es el responsable de la policía municipal y debe de rendir cuentas. Me estaban informando los compañeros de Guerrero que el alcalde aparece, o sea que ya huyó y que pareciera que fue solamente una maniobra suya para quedar en la impunidad. Demandamos a las autoridades que sea investigado este alcalde porque se llama José Luis Abarca Velázquez el alcalde, porque él mismo fue señalado ante el asesinato de también nuestro compañero de IDN, Arturo Hernández Cardona, y otros 4 compañeros que también fueron vilmente asesinados de la misma manera en que ahora asesinan a nuestro compañero Javier. Si no ponemos un alto, van a continuar estas matanzas y Guerrero sigue sumido en un clima de violencia que, para que se termine, se requiere de la actuación organizada de las autoridades en los 3 niveles de gobierno. No aceptamos que Enrique Peña Nieto se deslinde de su responsabilidad en el estado de Guerrero y mucho menos que se hagan a un lado. Hemos desde el 2013, en que ocurrieron los asesinatos pasados, le hemos insistido al Procurador General de la República que atraiga estos casos, porque no hay condiciones en el estado de Guerrero para que haya una impartición de justicia. Los familiares, los amigos, los directamente afectados están demandando también la colaboración en su corresponsabilidad que les da la ley de las autoridades federales. ¿Quieres? Muchas gracias. Reconocer la gentileza de las y los representantes de los medios de comunicación para atender esta convocatoria. Queremos expresar nuestra posición en torno a la situación lamentable en el estado de Guerrero. Queremos señalar que nuestro partido, el PRD, no somos tapadera de nadie. Por lo tanto, a pesar que José Luis Abarca Velázquez, ahora prácticamente prófugo de la justicia, y se desempeñó como presidente municipal en Iguala, es militante del PRD, ya se está procesando para quitarle sus derechos como militante, de tal forma que queda expulsado de nuestro partido, el PRD. Y solicitamos al gobierno del estado, Ángel Aguirre, pero también al gobierno federal, se investigue a fondo los acontecimientos en esa entidad y se aplique la ley, caiga quien caiga. De existir responsabilidades, no es solo el caso desafortunado de nuestro compañero Javier Evaristo, sino también
antecedentes desafortunados, como el de Arturo Hernández Cardona, entre otros más, pero el nivel al que ha llegado el tema de los jóvenes normalistas, deportistas, que sintieron en carne propia el tema de la inseguridad, sí exige que haya un proceso de castigo producto de investigación a fondo, pero también que el gobierno federal asuma su responsabilidad y los casos que sean solicitados, sean atraídos por la Procuraduría General de la República, se efectúen este proceso de atracción, de tal manera que los acontecimientos en el estado de Guerrero, junto con los del Estado de México, particularmente en Tlatlaya, no son más que muestras que la estrategia de seguridad pública que implementa el gobierno federal desafortunadamente ha fracasado, lo que indica que la estrategia en comento no es la ruta adecuada para terminar contra la inseguridad pública en nuestro país. Y esto ocasiona que la población se desempeñe todos los días con el Jesús en la boca por el temor de ser asaltados, asesinados o sufrir alguna forma de secuestro. Por esta razón es oportuno exigir al gobierno federal cambie la estrategia de seguridad pública, porque lamentablemente ha fracasado. Es lo que queremos agregar. Nuestros compañeros del estado de Guerrero también quieren compartir con ustedes una posición. Pues muchas gracias a todos los medios. Gracias, senadora, compañero del Partido de la Revolución Democrática. El estado de Guerrero está en un clima de mucha inseguridad, de mucha indignación. Estamos de luto por estos acontecimientos que han sido una constante en el estado de Guerrero. Nosotros no tenemos la culpa que los grupos en el poder, que las mafias tengan sus dificultades y que estén asesinando a la sociedad civil. De 8 balazos mataron al compañero Javier Evaristo Bautista en la tierra natal del gobernador, en el primer cuadro de esa ciudad. Por ello, al igual que nuestros compañeros, ya 2 estudiantes de Ayotzinapa, también en el Parador del Marqués, el compañero Alexis y el otro compañero fueron asesinados, también presumiblemente por las fuerzas federales. Las propias instituciones son las que gobiernan en este caso. En Iguala, los policías municipales, comprobado de que fueron ellos quienes dispararon a los estudiantes, a la señora y al joven futbolista que fue asesinado. Tenemos conocimiento de manera extraoficial todavía que el día de ayer se recogió un cuerpo más en la ciudad de Taxco. De todos los 57 desaparecidos, hay 13 que afortunadamente llegaron el día de ayer a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, pero hay otros 43 compañeros que están desaparecidos. Por ello, estamos exigiendo un castigo ejemplar. No queremos mesas de trabajo sordas, no queremos juicios perniciosos en los tribunales, queremos resultados
y queremos el castigo para estas personas que cometieron estas fechorías y estos lamentables hechos en el estado de Guerrero. Bien, si algún representante, mujer u hombre de algún medio de comunicación considera oportuno alguna pregunta, pues es el momento adecuado. Buenos días, senadora, secretario. Bueno, son dos preguntas fundamentales con este tema. ¿Ustedes respaldarían el llamado que hizo el presidente Enrique Peña Nieto al gobernador de Guerrero, Ángel Eladio Aguirre, para que asuma la responsabilidad que tiene sobre los hechos de violencia que están ocurriendo en ese estado? Dos, sobre este caso de Tlatlaya, la PGR, bueno, de alguna forma admite que sí hubo ejecuciones al pedir se gire orden de aprehensión contra 3 militares por el delito de homicidio calificado. Y una más que no tiene que ver con este tema, al secretario general del partido, una opinión sobre la elección de los órganos públicos locales electorales, los llamados OPLES, que se dice fueron elegidos de manera parcial para beneficiar al Partido Revolucionario Institucional. Empezamos por lo último. Desafortunadamente, inicia el año electoral para el 2015 con una decisión vertical, autoritaria, y que carga los dados electorales a favor del PRI. La integración de estos órganos locales electorales, desde las presidencias de los mismos hasta sus integrantes, están impregnados de simpatizantes o incluso en algunos casos exmilitantes del PRI, lo cual, reitero, genera un mal sabor de boca al inicio del año electoral. Por otro lado, no es adecuado que ahora Enrique Peña Nieto arroje la pelota de la inseguridad pública al gobierno del estado de Guerrero. Las situaciones que se dan en Guerrero, como en otros estados de la República, que es en el fondo el crecimiento, la influencia de las mafias organizadas en la vida social y a veces también política, es producto de los gobiernos de corte neoliberal, en el cual está el propio Enrique Peña Nieto, y que su estrategia de seguridad pública no ayuda en el fondo a garantizar seguridad en la nación. No sé si quieres comentar. Bueno, en el tema de Tlatlaya, llama mucho la atención que también ahí las autoridades federales solo hayan actuado a presión de la propia opinión pública y que no hayan actuado desde el primer día en que ocurrieron los hechos y que durante 3 meses estuvieron ocultando la información, estuvieron solapando la ejecución extrajudicial de 22 personas civiles, y solo fue hasta que los medios de comunicación demostraron y dieron cuenta de que no había habido un enfrentamiento entre militares y civiles, sino que se trató de ejecuciones a mansalva contra gente inerme. Esto ocurre 3 meses después y solo a presión de la opinión pública, lo cual debe de llamarnos a la indignación y a decirle a las autoridades federales que no es suficiente con que solo 3 militares de todo el batallón que estuvo participando de los hechos sean sancionados y los demás solamente reciban pues una reprimenda verbal. Los que participaron, todos los militares que participaron en estos hechos deben de ser sancionados.
Por otro lado, está el tema de los organismos político-electorales, que es un asunto muy, muy grave. No fue ni objetiva ni transparente la selección y la designación de los integrantes de los organismos políticos locales electorales. Fue un proceso prácticamente dominado por círculos cerrados y por una élite de funcionarios y magistrados electorales. No fueron objetivas ni transparentes las decisiones adoptadas por el 95% del comité de vinculación, tal como lo denunciaron el pasado 29 de septiembre un grupo de destacados exfuncionarios electorales estatales, personalidades y militantes de organizaciones ciudadanas. Prevaleció el viejo y contraproducente vicio del favoritismo, sobre todo en los casos en que fueron revisados por los magistrados electorales. Les puedo dar algunos ejemplos. La magistrada Mari Carmen Alanís impulsó para el organismo del Distrito Federal a su propio asesor, Yuri Gabriel Beltrán Miranda, y a su secretario de Estudio y Cuenta, Juan Antonio Garza. El consejero electoral del INE, Marco Antonio Baños, cercano al PRI, impulsó a su asesora, Dania Paola Rabel Cuevas, como consejera electoral por 6 años, también en el organismo electoral del Distrito Federal. El consejero electoral Juan Carlos Sánchez León impulsó en el mismo organismo capitalino a su asesora Gabriela Williams Salazar, involucrada en el sonado caso de proteger al cuestionado ex líder del PRI en el Distrito Federal, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. El magistrado Salvador Nava Gomar intervino para impulsar a su secretaria particular, Alejandra Díaz García. Las irregularidades presentadas motivaron que alrededor del 91% de los aspirantes escritos prácticamente fueran a exigir la revisión de las decisiones del órgano de vinculación, y un número menor se inscribieron en una demanda ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para reclamar sus derechos. Tanto el examen inicial como en el ensayo presencial se aplicaron medidas de evaluación muy discrecionales, no se les dio ninguna posibilidad de revisión de su examen a quienes no alcanzaron el mínimo requerido. El ensayo los calificó como idóneos o no idóneos, a pesar de que los lineamientos del INE permitían suponer que se realizaría algún tipo de calificación cuantitativa y ponderada, objetiva, y que ésta sería pública. Se desconoce también cuándo y cómo la Comisión de Vigilancia de los soples, integrada por consejeros electorales del INE, realizaron la valoración curricular. En vez de publicar los porcentajes, las ponderaciones y los resultados, la comisión se limitó a publicar un listado de los aceptados y punto. Este partidismo no estuvo exento en este proceso. Fue el PRI el que, analizando estado por estado, ahorita llevamos analizados el Distrito Federal, San Luis Potosí, Oaxaca, Tabasco, Michoacán, Baja California Sur y Querétaro, en esta mañana, y sabemos en estos casos el 90% de los integrantes corresponden al PRI y el resto al PAN. Es verdaderamente inaceptable esta composición de los organismos político-electorales en los estados, y sostenemos que no hubo objetividad, ni imparcialidad, ni transparencia, ni legalidad, ni certeza, que son los principios que rigen la función electoral, y esto representa una grave traición a la ciudadanía, y pedimos una reconsideración de esta composición partidista en favor del PRI, porque de antemano están cargando los dados para que en el 2015 el PRI gane todo, desde arriba, no con la voluntad popular. Pregunta el señor Víctor Ballinas de La Jornada. Buenos días. Le quiero preguntar a la senadora Dolores Padierna, ¿hasta dónde es responsabilidad del PRD
la matanza de estudiantes, la policía municipal, puesto que el gobierno del estado es del PRD, el gobierno municipal es del PRD. Yo quiero que me digan si saben ustedes si el municipio había solicitado apoyo al gobierno del estado, se habían solicitado apoyo al presidente de la República y no se lo dio en materia de seguridad, porque pues, la seguridad pública también le corresponde al municipio y también le corresponde al gobierno del estado. ¿Hasta dónde es responsabilidad del PRD, de los gobiernos del PRD? Y bueno, dice que el alcalde está prófugo. Yo lo he escuchado del partido, del presidente nacional del partido, que pida apoyo a la PGR, al ejército, para que lo detengan. Dos, se habla de que hay más de 40 desaparecidos. ¿Pueden estar desaparecidos 40, tanto 3 días después de la balacera? ¿No habrá mayor cómplices ahí de otro tipo de autoridades? ¿Dónde pueden estar esos jóvenes? Si dice que los busca el ejército, la policía, ¿pueden desaparecer, pueden irse sin que nadie sepa tantas personas? Gracias. Sí, la primera pregunta, cuando asesinaron a Arturo Hernández Cardona y a 4 compañeros más, nosotros mismos hicimos la investigación, no fueron las autoridades ni estatales ni federales. Hicimos la investigación, la familia, las hijas, las esposas, hicieron la propia investigación y reconstrucción de los hechos y se llevaron suficientes pruebas, elementos para iniciar la indagatoria de manera directa contra el alcalde de Iguala Guerrero y la policía municipal. No fuimos escuchados como perredistas indignados ante la muerte de uno de los principales dirigentes del PRD en Guerrero, no fuimos escuchados. Se dejó pasar el tiempo, se dejó pudrir el asunto, a la fecha no hay ningún, ¿cómo se dice?, ningún sancionado por los hechos. Y ahora ocurre otro asesinato a otro importante dirigente del PRD, y aquí estamos los mismos dirigentes del PRD demandando a las autoridades justicia, investigación y sanción a los responsables. Tanto al gobernador del estado como al procurador general de la República les entregamos evidencias, pruebas, indicios, testimonios, testigos, todo para que hicieran justicia. Si hubieran hecho justicia desde aquel caso, no hubiera ocurrido este segundo caso en el caso de los dirigentes perredistas. Estamos con indignación y repito, no aceptamos que Enrique Peña Nieto se lave las manos y diga que eso solo le compete al gobernador del estado. Es una corresponsabilidad cuando la inseguridad se deriva en una entidad que tiene presencia del crimen organizado. Los 3 niveles de gobierno son igualmente corresponsables para atender e impartir justicia ante estos hechos. La segunda pregunta, entonces el PRD, nosotros hemos estado insistiendo, no solo eso, hasta investigando con muchos riesgos y incluso aún corriendo riesgos. Fuimos a llevarles testigos al Procurador General de la República y al gobernador y ninguno hizo nada. Respecto de los muchachos desaparecidos, lo hemos insistido desde que desaparecieron el viernes, hay una honda preocupación porque la forma en cual fueron llevados es la misma en la cual han sido desaparecidas otras personas que nunca vuelven a aparecer. Estos jóvenes fueron llevados en patrullas del municipio. Las patrullas se pusieron por delante del camión donde estaban los estudiantes después de un boteo alrededor del lugar donde se llevaba a cabo el festejo del DIF, donde estaba el presidente municipal y su esposa. Los muchachos ya estaban arriba del camión y fueron rodeados por patrullas de la presidencia municipal y fueron bajados del autobús, subidos a las patrullas y desde entonces se desconoce su paradero.
un comité pudo entrar a ver si estaban estos estudiantes detenidos, porque si son llevados por patrullas, deben estar en barandilla o en Ministerio Público, y no hay ninguno adentro del Ministerio Público. Por lo tanto, nos preocupa doblemente, y por eso comencé diciendo que ahorita lo más importante, además de investigar los casos, es encontrar con vida a los jóvenes estudiantes que fueron levantados o fueron secuestrados por las mismas patrullas municipales, que sospechamos son ellos mismos los que asesinaron a nuestro compañero Javier, y son los mismos que mataron a Arturo Hernández Cardona. Son ellos, no hay más que investigar. Lo hemos comentado hasta el cansancio, y hemos tenido, en la medida de nuestras posibilidades, hemos acudido a las autoridades que corresponda para que se aplique justicia. Agregar a la pregunta lo siguiente, reiterarles, en el PRD no somos tapadera de nadie. Por esta razón ya se ha procesado el tema de retirar los derechos como militante del expresidente municipal en Iguala, José Luis Abarca, pero también señalarles que en el caso del Estado de Guerrero hay una forma de coordinación con las autoridades federales que se expresa a través del mando único, en el cual la responsabilidad esencial es de la Procuraduría General de la República, así como la Policía Federal Preventiva. Sin embargo, ahora Enrique Peña Nieto, reiteramos, quiere trasladar la bolita de la responsabilidad solo al gobierno del Estado. También como partido solicitamos a la PGR la atracción de casos de asesinatos, como fue el de Arturo Hernández Cardona, y la autoridad federal se hizo ojo de pancha, no lo atrajeron, y ahí está. ¿Quiénes pueden tener interés o vinculaciones para detener la investigación, cuando es una facultad de la PGR atraer estos casos, y no lo hicieron? De tal manera que, pues reiterar que exigir que aparezcan con vida los 43 jóvenes que aún no aparecen, que se investigue a fondo todos los casos pendientes y se castigue a los responsables. Vanessa, además de la agencia Cuadratín, les hace una pregunta. Sí. Gracias, buenos días. Quisiera preguntarles cuál sería su posicionamiento en torno a crear un símil de una figura de comisionado de seguridad como la de Michoacán en Guerrero ante estos sucesos que, bueno, este fin de semana desbordaron el Estado. Y por otro lado, ¿qué información tienen en torno al asesinato del secretario general del PAN, en que una de las líneas de investigación apunta a una presunta reunión con el senador perredista Armando Ríos Peter? Gracias. Bueno, en torno a lo primero, desde el caso de Michoacán, cuando se nombró al señor Castillo, se le dieron facultades plenipotenciarias casi de un virrey, que está fuera de la Constitución. Cuando se encuentran ante situaciones como las de Michoacán, lo que debió haber hecho el presidente de la República es solicitar al Congreso de la Unión el permiso para desaparecer poderes y nombrar a un encargado con todos los poderes. Pero hacerlo así de manera al limón, como acostumbra a hacer todo Enrique Peña Nieto, nos parece, además de inconstitucional e ilegal, inconveniente. Pero en el caso de Guerrero no admitiríamos estas circunstancias. Hay gobierno, hay gobernador, pero necesitamos que las autoridades federales que tienen el mando de la policía intervengan y se hagan responsables del combate a la inseguridad y al crimen organizado.
esto que decía el secretario general, estamos exigiendo que se demuestre que hay un cambio en la estrategia para combatir al crimen organizado y la violencia en México. Es la misma política de Felipe Calderón, ya fracasada, la que está repitiendo Enrique Peña Nieto, y estamos haciéndole un llamado a que cumpla con su palabra de modificar la estrategia. No basta con discursos, se requiere en los hechos, ahorita de manera urgente, dos cosas: inyectar recursos a la población para mitigar la pobreza y la miseria en la cual se encuentra gran parte de la población de Guerrero, que es luego caldo de cultivo para que se desprenda el tejido social. Necesitamos que haya una actuación de los dos gobiernos y de los gobiernos municipales para que se atienda a la población en sus derechos. Y la otra es de que se modifique la estrategia de combate al crimen organizado. Última pregunta de la prensa. Sí. Lo del PAN, no, yo no. Lo del PAN. Lo del dirigente del PAN. Evidentemente que nos sumamos a la exigencia de que se aclare este asesinato, independientemente del partido político que sea. Desconocemos si la causa sea esa reunión, pero ya públicamente el propio senador ha desmentido que se haya efectuado esa agenda, ese encuentro. Lo demás es pues que se investigue y se castigue a los responsables. Genoveva Ortiz, de la prensa. Sí, muy buenos días. Señora senadora Dolores Padierna y señor Alejandro Sánchez, yo quisiera preguntarles que me precisaran si ya fueron retirados los derechos partidistas del presidente municipal de Iguala o está en el Consejo Político del PRD este caso. ¿Cómo es el procedimiento para que ocurra esto? Y si harían un llamado al presidente municipal de Iguala a que dé la cara, porque sabemos todos que está, se ha dicho en los medios que está dado de fuga y no ha dado la cara ante esta investigación tan importante. Entonces, por lo menos que aparezca mientras están las investigaciones. Gracias. En el caso de sus derechos, hay una forma institucional que el Consejo Nacional del próximo 4 de octubre, el sábado, puede formalizar esta situación de militante del expresidente municipal. Para la dirección nacional de nuestro partido está expulsado este exfuncionario público, y por salud social, por salud a la investigación y por el derecho que tienen los habitantes de Guerrero a un buen vivir, debe presentarse y dar la cara, no solo a sus gobernados en el municipio de Iguala, sino a toda la población del Estado. De tal manera que nos sumamos a esta exigencia, que se presente a dar la cara y en el proceso jurídico que ya está en curso. Dado este escenario de caos en Guerrero, la sociedad civil, los normalistas, las 9 normales del Estado, así como también el magisterio, varios sectores de la población, incluso las autodefensas en la CRAC, los maestros jubilados, comerciantes, deportistas, para el día jueves, que es el día de mañana, se está convocando a una gran movilización en la capital del estado, en la ciudad de Chilpancingo, a partir de las 10:30 de la mañana. El punto de reunión va a ser ahí en la estatua que le llaman también del Caballito, pero en la ciudad de Chilpancingo, y pues es para exigir justicia con todo este escenario y con estos gobiernos
que tienen las armas en la mano en contra de los ciudadanos. Exigimos justicia para todos, incluyendo al secretario general del PAN, que es un guerrerense, y que lamentamos estos hechos cobardes y de estos asesinatos terribles que ya no pueden seguir en esto. Y le pedimos y le exigimos a todos los niveles de gobierno que nadie se lave las manos y el que la deba, que la pague, ¿sí? Si el presidente municipal incurrió, que se le aplique todo el peso de la ley. Si el señor gobernador o el procurador del estado de Guerrero tiene que ver, porque los compañeros ya habían agarrado algún autobús y no se les permitió, ellos sabían también que venían a Iguala y a lo mejor no se tomaron las precauciones necesarias. Y pues cómo es posible que después del partido de fútbol también de manera casual o premeditada, no sabemos cómo esté este plan de estas mentes enfermas, en donde pues simple y sencillamente aquí estamos exigiendo que se haga justicia parejo, pero con un castigo ejemplar. Esta gente tiene que ser inhabilitada de por vida para cualquier cargo político que pudieran aspirar. Esta gente ya no sirve, nos está haciendo mucho daño. Y el gobierno federal tiene que ver con mayor dimensión el asunto de Guerrero, porque no hay un día que no aparezca un decapitado en Tierra Caliente, en Acapulco, en Chilpancingo, en Iguala, en las ciudades importantes. Entonces, ya basta y exigimos justicia. Finalmente, ¿otra pregunta? Sí, pero una última pregunta, igual a la senadora y también al secretario general. Senadora, usted dice que habían presentado pruebas al procurador y al gobernador, entonces tiene que haber responsabilidades para el gobernador por omisión, por negligencia, y para el procurador también. La dirigencia del PRD pediría que se investigue al gobernador y al procurador y que se les sancione. Sí. Queremos manifestar nuestra preocupación por el caso de todos los acontecimientos que ya se han compartido con ustedes en el estado de Guerrero, pero que esto sería verdaderamente lamentable que sea una propia cortina de humo de intereses federales para cubrir los acontecimientos en el Estado de México, particularmente en Tlatlaya, donde al encontrarse involucrado las Fuerzas Armadas de nuestra nación, donde un Estado del cual proviene el presidente de la República y sobre todo donde hay lamentablemente un número considerable de muertes, se presente circunstancialmente el estado de Guerrero, gobernado por el PRD. Sería, reitero, esta sospecha desafortunada que sea una cortina de humo para cubrir el asunto del Estado de México. Y pasamos a la otra parte de las preguntas, subrayando que tiene nuestro apoyo como instituto político el gobernador del estado de Guerrero. Evidentemente que muchos de estos acontecimientos de inseguridad pública tienen que ver con el carácter federal, de responsabilidad de investigación y sanción de carácter federal, no estatal. Por eso nos preocupa que ante varios intentos de solicitud del propio partido al gobierno federal para que intervenga en estos casos, reiteramos, se hacen ojos de pancha y no intervinieron. Como que el interés sería que vaya creciendo la bola de nieve. Entonces, esto es lo que podemos fijar a reserva de nuestra compañera Dolores. Yo diría que sí, en efecto. Nosotros, con muchísima preocupación, después de muchas evidencias, después de que los familiares de nuestros compañeros asesinados en aquel tiempo
se dieron a la tarea de investigar y de llevar evidencias a las autoridades, llegamos a la conclusión de que se trataba de crimen organizado los que asesinaron a nuestros compañeros. El modus operandi, la forma en la cual ocurrieron esos hechos requerían de la intervención de las autoridades federales. Personalmente le solicitamos al Procurador General de la República su intervención. El gobernador dijo que se tenía que hacer un asunto coordinado entre ambos gobiernos, de otra manera no iba a salir bien el operativo. Y hubo omisión. Los gobernantes también deben ser sancionados no solo por la comisión de hechos, sino también ante omisión de hechos. Y nosotros respetamos mucho al señor gobernador y nos consta que hizo muchas cosas para tratar de investigar y gran parte de las pruebas las pudimos obtener, que nos dio facilidades y a sus familiares también. Sin embargo, se requería de la atracción del caso hacia la PGR y lo seguimos demandando. Demandamos que la PGR atraiga la investigación de la muerte de Arturo Hernández Cardona y los otros compañeros, y demandamos también que atraiga este caso de la muerte de nuestro compañero Javier, porque son el mismo modus operandi y no puede dejarse a la gente a expensas del crimen organizado. Lo volvemos a señalar, lo volvemos a decir, y ojalá no sea otra vez la misma respuesta de las autoridades, la omisión. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Gracias.